Bienvenidos una semana más a la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Reanudamos o conectamos con lo que fue esta tertulia, este debate, la pasada semana con nuestros invitados. También había un miembro del equipo de gobierno, donde tocábamos algunos de los asuntos que fueron largamente discutidos y debatidos en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Valdepeñas del mes de abril. En esa sesión, de unas 3 horas largas de duración, se debatieron hasta 3 enmiendas de la oposición, 2 del Partido Popular, una de Unidas por Valdepeñas, para tratar, entre otras cuestiones, de las atribuciones, de los cometidos, de las competencias de la Junta Local de Gobierno, donde está solo el partido mayoritario, el Partido Socialista. ¿Cuáles de esas competencias podrían ser recuperadas o extraídas al Pleno, donde es la mayoría, donde la oposición tiene mayoría? Entre esas cuestiones, la fijación de precios públicos. ¿Qué entendemos por precios públicos? Pues, por ejemplo, las cuotas que pagan las familias de los niños y niñas que asisten a diario a la guardería municipal de Cachiporro. Se discutió también sobre el canon del agua, que es un imperativo de la Unión Europea que tienen que llevar a cabo, ejecutar las comunidades autónomas en nuestro país a través del ayuntamiento como ente recaudador. También se habló, aunque quedó bastante diluido, ese proyecto del parque fluvial, que son muchos millones de euros, más de 20 millones de euros a lo largo de 10 años, a ejecutar para completar el plan de tormentas de nuestra localidad por la parte oeste. Vamos a ver un extracto de esos debates, de esas cuestiones debatidas a instancia de la oposición en el pleno del pasado 1 de abril, en la que se suceden las intervenciones de los distintos portavoces de los grupos políticos. Tenemos aquí otra modificación de crédito, la 8ª y la 9ª en este pleno, y en este punto además estamos debatiendo 5 modificaciones a su vez, y aunque estamos de acuerdo con ellas y vamos a votar a favor, queremos volver a decir que estas modificaciones se traen debido a la falta de presupuestos y de previsión del equipo de gobierno por no haber aprobado estos presupuestos. Estamos ya a día 1 de abril. Aunque según las declaraciones del portavoz del equipo de gobierno a la prensa, parece que van a convocar un pleno de presupuestos pronto, finales de abril o primeros de mayo, pero bueno, lamentamos profundamente que no hayan decidido aprobar los presupuestos con nuestro grupo municipal. Que lo venimos hablando tiempo atrás, es que se están aprobando unos presupuestos prorrogados, en diferido. Es decir, por eso nosotros en su día dijimos y animamos a los grupos políticos de que presentasen enmiendas, porque si no, ¿qué hacemos? Al final apoyamos unos presupuestos que lo estamos apoyando en diferentes capítulos. Este es capítulo 3, completamente. Ya está aprobado los presupuestos. Y no aportamos nada. Delegación de los precios, de la fijación de los precios públicos en la Junta de Gobierno local es lógica hasta cierto punto por operatividad, como se nos ha dicho muchas veces, en los ayuntamientos donde la Junta de Gobierno local tiene una composición representativa del Pleno, es decir, donde tiene o bien una mayoría absoluta o un acuerdo de gobierno entre formaciones que permita su aprobación en Pleno sin ningún problema. En un ayuntamiento como este, donde esto no ocurre, no debería mantenerse esta delegación y, sobre todo, debería permitirse un debate público sobre los precios públicos. Lo que ustedes quieren hacer, pues evidentemente nosotros siempre nos oponemos y lo que buscamos al final es que el equipo de gobierno, que es el que está ahora mismo, pues que no le haga la vida imposible a los servicios técnicos. Aquí lo que abriríamos sería esa puerta, ¿no? Y el procedimiento a seguir para los presupuestos municipales es como se ha empezado a hacer ahora. No reunioncitas con los distintos grupos políticos al criterio del equipo de gobierno. Comparto el último inciso de la portavoz del Grupo Popular en cuanto a que las cosas deben de hacerse de forma seria. Es verdad, las cosas deben de hacerse de forma seria. Desde el equipo de gobierno intentamos que las cosas se hagan siempre de forma seria. Y dentro de esa seriedad, a mí, al Grupo Socialista, no le parece serio que un grupo político, en este caso Unidas por Valdepeñas, presente una moción, que es la que estamos debatiendo en este momento, que es idéntica a la moción que presentó en octubre del 2013. Y que al fin y al cabo no hay que perder de vista que son familias que están dejando a los niños y a las niñas en una institución que cree conveniente y que además hace un trabajo excepcional para la educación de los niños y de las niñas de Valdepeñas. Entonces creo que nos podemos entender todo el mundo, aquí estamos para esto, precisamente, para debatir. Su memoria económica, su buen pliego, se trae al equipo de gobierno y se le traslada y se hace de esta forma.
En todo caso, habría que hacerlo a través de una enmienda, no así. De todas maneras, aquí no escuchaba a nadie hablar de lo que ha dicho el señor interventor, porque me va a permitir. Lo que dice el interventor va a misa. ¿Es que lo que dice el interventor va a misa? Y el señor interventor ha dicho que sin superávit hay que reducir el déficit. Servicio de informática, servicios de mantenimiento para la atención de urgencias en viajes y espacios públicos, secretaría, intervención, tesorería, registro general. No tiene competencias el ayuntamiento para declarar esencial el servicio de la escuela infantil. Obviamente, la escuela infantil, el servicio de escuela infantil no es un servicio esencial dentro de las competencias y el ámbito de las administraciones locales, ni compete al ayuntamiento pleno la declaración como esencial de ese servicio. Por tanto, en el mejor de los supuestos y prosperando la enmienda que se ha presentado, quebraría el principio de legalidad que en su parte dispositiva contuviera esa declaración. En el telón de fondo de esta secuencia de asuntos debatidos estaba, como no, la ausencia de unos presupuestos municipales aún ya en el mes de abril sin aprobar. Algo que no sucedía, nos alcanza la memoria hasta ahí, en este siglo no había sucedido ni una sola vez. Nos tenemos que remontar a los tiempos del recordado Esteban López Vega para que un presupuesto municipal se aprobase más allá del mes de marzo del año en curso. Les tengo que decir también que por primera vez en esta tertulia están participando miembros, representantes del Grupo Municipal de Gobierno y de los grupos de la oposición. Y ya, sin más dilación, les paso a presentar a la composición de esta mesa hoy. Francisco Delgado Merlo, portavoz del Grupo Socialista, equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Julián. Encantado de acompañarte, acompañar a Alberto y Antonio y Alberto en esta tertulia. Antonio Sánchez, concejal del Grupo Vox. Muy buenas tardes. Buenas tardes y encantado de acompañaros y a todos vuestros televidentes. Y Alberto Parrilla, portavoz de Unidas por Valdepeñas, en la coalición Izquierda Unida Podemos, tertuliano y colaborador de esta casa. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, Julián, muchísimas gracias por invitarme, como siempre. Bueno, pues de entrada tenemos escasos poco más de 50 minutos para debatir estos y otros asuntos. Os pido que no hagáis una sucesión de monólogos, os pido que interactuéis en la medida de lo posible como hacéis en el Pleno, evidentemente que os cortéis civilizadamente. Inicio la primera ronda con una pregunta formulada al portavoz del equipo de Gobierno. A raíz de esa sesión del día 1 de abril que tuvo una, no sé si fue una secuela o ya estaba previamente convocada y organizada, la movilización, la protesta de los padres y madres de los niños de la guardería por la tarde en la Plaza de España, ¿qué habéis percibido de ese colectivo, de los usuarios de la escuela infantil municipal? ¿Qué recorrido tiene la polémica o la controversia por la subida de las tasas? Bueno, buenas tardes nuevamente. Es lógico que desde el punto y hora en que se conoce por parte de determinados grupos políticos la composición del orden del día del Pleno y se conoce y se tiene acceso legítimamente a otro tipo de información y se sabe, por tanto, que va a haber una modificación, luego hablaremos, entiendo que tendremos tiempo para justificar el porqué de la modificación de ese precio público. Alguien o varias personas, entre otras, motivan la reacción de un colectivo, quien también, y vuelvo a utilizar la misma terminología, de forma legítima, y el alcalde en su intervención a este respecto lo aclaró muy bien, entiendo, y está en la grabación del Pleno, de forma legítima, reivindica o se manifiesta en contra de una modificación de unos precios, sobre todo cuando esa modificación es al alza. Yo creo que eso lo haríamos cualquiera de los que estamos en esta mesa si nos viéramos afectados por una decisión de una administración que afecta directamente a los intereses económicos y personales de cualquiera de nosotros o de nosotras. Por tanto, el derecho a la reivindicación y a la manifestación es legítimo, se defiende, se comparte, y termino, como decía antes, en ese sentido refiriéndome a la misma expresión que utilizó el alcalde presidente, ¿no? Puedes hacerlo, pero puedes no llevar razón. En este caso exactamente no se lleva razón, y ahora repito, si hay oportunidad, explicaré el por qué la mayoría de esta ciudad, la mayoría de los ciudadanos de esta ciudad, en el contexto socioeconómico que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Valdepeñas, la mayoría evidente y manifiesta no tiene por qué soportar de la recaudación económica que se hace con los tributos municipales una cantidad tan importante como la que voy a justificar
documentalmente. Lo que se ha hecho es una modificación que viene a incrementar y a paliar ese déficit que se genera en ese servicio público, que, repito, no es preceptivo ni es obligatorio, y eso es muy importante ponerlo en valor. Quizá los tiempos de bonanza económica crearon determinadas dependencias y determinados hábitos o determinadas prerrogativas que ojalá pudieran haber seguido o pudieran estar siguiendo, manteniéndose con la misma intensidad que hace 15 años, pero los tiempos que corren son otros. Y como yo también digo, y creo que esto es importante, porque en el entorno político no me gusta una expresión que se utiliza, ¿no? Cuando se refieren a quien gobierna, se refieren a quien tiene el poder. Yo no concibo gobernar con tener poder, concibo gobernar con responsabilidad. Y la responsabilidad es sustancialmente distinta en sus efectos y en sus movimientos y en sus responsabilidades respecto al poder, que el poder puede ser arbitrario, la responsabilidad no. Y en este caso nos corresponde a nosotros gobernar, gobernamos y lo hacemos con responsabilidad. Alberto Parrilla, portavoz de Unidas por Valdepeñas, Izquierda Unida, Podemos. En el lenguaje, en el discurso de vuestra formación, de vuestro grupo municipal, no entra el concepto déficit cuando se relaciona con el sostenimiento de los servicios públicos, aunque estos servicios públicos, como acaba de exponer el portavoz socialista, no sean competencia directa y obligatoria de las administraciones locales. Sí, por supuesto. Bueno, contestando a Paco, no es cierto que tuvo que convocarse un pleno para que los padres conociesen la noticia de que les iban a subir las tasas y los precios públicos. Los padres recibieron una carta mucho antes de la convocatoria de las comisiones informativas, cuando nosotros, el equipo de nuestro grupo municipal y todos los grupos de oposición, sabemos cuáles son las cuantías de que se van a subir y las cuantías que se están barajando desde el equipo de gobierno. Por lo tanto, los padres no se rebelan o no empiezan su andadura en contra de esta subida porque cualquier grupo político se lo comente a los padres. Los padres reciben una carta y en ese momento empiezan a estar en contra o completamente en contra de esta subida. El mantra que se ha estado diciendo de que si no hay superávit o que no hay superávit en un presupuesto municipal no tendría que haber déficit de los servicios que no son que son deficitarios, como por ejemplo lo que estamos hablando de la Escuela Municipal Infantil, es un planteamiento completamente falaz, no es así, no es verdad, porque si fuese así, la Escuela Municipal Infantil, con los precios que va a tener ahora después de la subida, tendría que cancelarse, porque también va a seguir teniendo déficit según los recursos y según los informes económico-financieros que nos han aportado a nuestro grupo. Entonces, eso ya directamente se cae por su propio peso. Y claro, lo más importante es que hay que plantear qué es lo que queremos para nuestro pueblo. Porque estamos de acuerdo que, o al menos muchas de las personas con las que he hablado, estamos de acuerdo que la Escuela Municipal Infantil no es un bien de mercado, no es un bien de interés general, porque luego nos rasgamos las vestiduras cuando decimos que las tasas de nacimiento pues van cayendo. Es como si empezásemos a hablar pues de que la sanidad, pues claro, pues la sanidad tiene déficit, o la policía, o la Guardia Civil, o el Ejército tiene déficit. Claro, hombre, pero que son servicios públicos que tienen que darse. Y además son servicios públicos que, si un ayuntamiento es responsable, tiene que hacerse cargo de ellos, aunque las competencias no sean suyas, como en este caso. Porque recordamos que las competencias de la Escuela Municipal Infantil las tendría la Junta de Comunidades, pero la Junta de Comunidades no ofrece las suficientes plazas para los niños y niñas de Valdepeñas. Es una razón social muy clara y es un interés público que la ley de haciendas locales nos permite poner el precio que queramos. Y si no, pues optaríamos en fraude hasta ahora, cosa que no ha sido así. Antonio. Sí, gracias. Bueno, yo creo, ahí hablando un poco en general, porque hablando de lo que transmitía Paco y lo que transmitía Alberto, voy a empezar por lo último. Dice Alberto, es un interés público general. Yo estoy de acuerdo, yo creo que estamos de acuerdo todos los que están en esta mesa. Otra cosa es quién tenga las competencias, y si las tiene con la competencia la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pues a ver, son administraciones. Entonces la ley es la ley y hay que marcar, y hay que ceñirse a ella. Entonces estamos de acuerdo que sí, que es un interés público. Otra cosa es que, y ese es el segundo punto que quiero decir, hablar de déficit. Dice, va a seguir arrojando déficit. Claro, pero hay que diferenciar entre el déficit que está dentro o fuera de la relación de los ingresos y los gastos. Porque si sigue existiendo déficit, pero esa subida de precios públicos consigue que se equilibre el presupuesto, entonces ese déficit es aceptable. Lo vuelvo a decir, lo dije en el pleno.
Aquí nadie habla de lo que dice el señor interventor. El señor interventor dice que puede haber déficit, o dentro de estos servicios esenciales, por cierto, también lo quiero apuntar. Esto es un... Y ahora sigo con el tema del déficit dentro o fuera. Esto de que el servicio no sea esencial no significa que no sea importante. Esto no ha pasado con muchos padres, que hablando con ellos, tengo algún amigo que tiene su hijo en la guardería y me decía, Antonio, es que es esencial. Le digo, no, es importante. Tú lo que me quieres decir es que es importante para las familias y yo estoy de acuerdo contigo como padre. Pero la definición de esencial dentro de la ley de haciendas locales dice si puede hacerse o no con déficit o sin déficit dentro del presupuesto. Eso es lo que significa lo de esencial, no que no sea importante. Por lo tanto, tenemos que manejar bien el vocabulario, tenemos que manejar bien los datos, porque si no estamos engañando a la ciudadanía. ¿Es un servicio de interés público? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Es esencial dentro de la ley de haciendas locales? No. Por lo tanto, hay que ajustarse al anteproyecto. Y cuando se traslada, en este caso es una decisión del equipo de gobierno, porque los precios públicos están dentro de la Junta de Gobierno local, se traslada la subida de los precios públicos, no viene porque sí. Todos los grupos somos conocedores de lo que sucede cuando nos entregan el anteproyecto de los presupuestos. Entonces, tenemos que regirnos a la ley. Vuelvo a decirlo, el señor interventor lo dijo claramente en los presupuestos. Otra cosa que hablábamos de, me gustaría apuntar, estuvimos, no quiero enrollarme mucho, en el Consejo Local, pues fue cordial, pero nosotros se los pusimos a Lampa y a las personas que estuvieron dentro del Consejo Local, en los que asistimos. Oye, hay un informe de los servicios técnicos, no podemos saltárnoslo, tenemos que mantener, hay que ajustarse. Y Lampa lo entendió perfectamente, por lo menos nos lo transmitió en el Consejo Local. Pues yo estaba allí. Portavoz del equipo de gobierno. Bueno, yo he aprendido con los años que llevo en la política local, es la única política que conozco y he aprendido, nunca he estado dentro de la responsabilidad pública en la oposición, pero sí he aprendido qué se dice desde la oposición. Yo, a veces me cuesta muchísimo trabajo entender el discurso de la oposición, aunque sea el que deban de hacer, porque la palabra sostiene casi todo, ¿no? Como dice aquel, ¿no? El papel soporta todo, pero no es realmente así. No se puede defender desde la utopía de la oposición el mantenimiento de situaciones que afrentan la legalidad y que si no son ilegales, de momento son alegales. Y esa responsabilidad que decía, pues es la que te lleva como responsable de un equipo de gobierno o miembro de un equipo de gobierno a adoptar las decisiones que desde los servicios técnicos se ponen de manifiesto que pueden incurrir en una situación de ilegalidad. Ya digo que como representante del gobierno lo que nos gustaría no es esto, nos gustaría bajar los precios públicos de la escuela infantil. Pero la responsabilidad también está en la oposición. Bueno, eso yo lo entiendo así, por eso estaba haciendo una crítica. Lo que pasa es que vender humo se vende con facilidad y una parte de la oposición estamos comentando una moción que no presentó ninguno de los grupos políticos que estamos en esta mesa. La presentó el único grupo político que no está en esta mesa. La presentó el Partido Popular y la planteó en esos términos. Lo que vengo a decir es que desde cuando se gobierna a veces hay que hacer lo que se debe de hacer y no lo que se desea hacer, que también es importante. ¿Qué desearíamos hacer? Modificar los precios. ¿En qué términos? A la baja. ¿Qué desearíamos hacer? Incrementar la escuela infantil. ¿En qué términos? Con más plazas. Pero entre el deseo y el deber está esa cuota de responsabilidad que hay que entender también desde la oposición, porque no se puede decir o salir a la calle diciendo una falacia. Cuando no hablamos de cuando alguien es capaz de mantener en un pleno un debate que, por cierto, llevaba 10 puntos el orden del día, 11 con los decretos de alcaldía. El primero, la aprobación del acta anterior, en 4 puntos, más los otros 4, que tratamos asuntos por más de 25 millones de euros. Para esta ciudad, el pleno duró 1 hora. Para debatir justo en parte lo que ahora estamos comentando, estuvimos 2. La idea de presentar las mociones que le ampara a la oposición a hacerlo es una idea que para mí políticamente es abusiva. ¿Por qué es abusiva? Pues es abusiva ni más ni menos porque lo que trata es de echar humo respecto de lo más importante que ha tenido la sesión plenaria. Pocos plenos habrá en lo que queda de legislatura
que se hayan tratado asuntos por importe de 25 millones de euros, que marcarán el futuro de esta ciudad para las próximas generaciones. Y sin embargo, se diluyó. La técnica política de algunos grupos es diluir el trabajo del equipo de gobierno. Me viene a colación aquella frase que se hizo muy famosa con el expresidente de gobierno Rajoy, cuando dijo que cuanto peor mejor. Pues de eso va esto un poco, cuanto peor mejor. Y esa parte yo, a nivel personal, no la entiendo. Bueno, a ver, el hecho de que estemos en un salón de plenos en el que la democracia, por fortuna, nos permita debatir de las cuestiones que son importantes, no solo para el equipo de gobierno, sino también para el resto de oposición, que para eso nos ha votado también la ciudadanía de Valdepeñas, es importante también poder o tener la posibilidad de presentar mociones, y así lo ha expresado un juez cuando nosotros hemos tenido que ir a contencioso administrativo porque precisamente no nos dejaba desde el equipo de gobierno presentar nuestras mociones. Esto es un poco, o tiene que ver un poco relacionado con el tema del debate de los precios públicos, porque los precios públicos debería de ser un debate también, debería ser transparente. Querríamos nosotros que se llevase a pleno, que se puedan discutir estos costes, que se puedan decidir entre todos los grupos de oposición, y estos precios públicos los está gestionando ahora mismo y los está modificando la Junta de Gobierno local, como ha dicho antes Julián. Que la Junta de Gobierno local los decida en un tal y como decía en el vídeo anterior mi compañero David, en un pleno tan heterogéneo como el que tenemos ahora en Valdepeñas y sin mayoría absoluta por parte del equipo de gobierno, pues lo cierto es que nosotros no vemos esa relación de fuerzas para que ahora mismo la Junta de Gobierno local pueda aprobar estos precios públicos. Hace 24 años que se aprobó esta delegación desde el pleno que estaba en esos momentos presidido por el PP, se aprobó esta delegación a la Junta de Gobierno local. Y un señor que se llama Jesús Martín intervino para decir que el Partido Socialista iba a votar que no, diciendo exactamente un poco lo mismo que estamos diciendo nosotros, que se va a robar la transparencia y la claridad en los plenos si no se votan los precios públicos en estos momentos. Aunque al señor Paco Delgado no le guste debatir en los plenos, ahí estamos nosotros, estamos ahí obligados, en nuestro cumplimiento democrático, estar ahí para debatir las cuestiones que sí le interesa a la localidad. Porque nosotros llevamos la moción de los precios públicos, o llevamos la moción de emergencia hídrica, o llevamos cualquier otro tipo de moción, no solo porque salga de nuestros equipos de comunicación, de apoyo al equipo del grupo municipal o de cualquier otros equipos, sino también porque la ciudadanía de Valdepeñas se nos acerca y nos demanda que se debatan en el pleno este tipo de cuestiones. Y esto estaba en la calle. Los precios públicos de la Escuela Municipal Infantil estaban en la calle. El día, 4 horas después de que terminase el pleno, estaban los padres en la plaza manifestándose en contra de la subida. Y esto es así. Y si nosotros no nos hacemos eco de lo que están diciendo nuestros vecinos y vecinas, ¿qué hacemos en el salón de pleno todos los meses? Debatiendo qué cosas que no son importantes. Obviamente es muy importante el parque fluvial. Y es muy importante que todos los grupos del pleno, por unanimidad, votásemos a favor de este proyecto, porque es un proyecto que va a ir a lo largo de los años y que aunque el día de mañana el equipo de gobierno cambie, esto tiene que seguir hacia adelante por el bien de los ciudadanos. Y para eso está la responsabilidad que tenemos también los grupos de oposición, que es también muy importante. Sí, con respecto a las mociones que se presentaron en el Pleno, yo querría diferenciar entre la vuestra y la del Partido Popular, porque Vox en ambas votó en contra, y ya voy a explicar la vuestra, pero en el caso del Partido Popular era ilegal, porque el Partido Popular decía que quería que en ese momento se modificasen los precios públicos. Eso es ilegal, no corresponde al Pleno, es preceptivo. Por lo tanto, esa moción era ilegal en el aspecto, los términos que planteaba. Con respecto a la vuestra, yo creo que hay que diferenciar, y esto hay que decírselo a los ciudadanos, entre dos tipos de política. Está la política operativa, la ejecutiva, la que desarrolla el equipo de gobierno, y está la política estratégica. Voy a ser un poco más, intentar ser un poco más didáctico. Por ejemplo, la política estratégica, vamos a hablar de qué tipo de presión fiscal vamos a poner en Valdepeñas, o qué tipo de inversiones vamos a hacer, o, por ejemplo, qué tipo de presupuesto se va a traer. Eso es política estratégica, es global. Y ahí nosotros, la oposición, tenemos fuerza, porque como el equipo de gobierno está en minoría, pues nosotros podemos traer propuestas
y que luego la política operativa, la ejecutiva, el equipo de gobierno sea quien la ejecute. Un claro ejemplo. El presupuesto lo podemos elegir todos, pero quien lo va a ejecutar, las concejalías, todo va a ser el equipo de gobierno. Entonces, en el caso de los precios públicos hay que entender que está dentro de la política operativa. No corresponde, mira, es muy sencillo. Eso no es verdad. O sea, no tiene es que sentido. la ley de Hacienda Locales te dice lo contrario, porque la ley de Hacienda Locales, en el artículo 47, dice que corresponde al Pleno del Ayuntamiento hacer los precios públicos. No tiene sentido estar en un debate de presupuestos, en una reunión de presupuestos, donde tenemos que traer enmiendas de qué tipo de política fiscal vamos a traer a Valdepeñas en el próximo año. No tiene sentido que no hagamos eso, que sería estratégico, que sería pensar a nivel global, y luego, sin embargo, querer entrar a debatir cuál es el precio de la entrada de Melendi. Es que no tiene sentido. Es que el precio... Habrá que ver... Vamos a plantearle al equipo de gobierno qué tipo de política fiscal. Por ejemplo, decir, Unida por Valdepeñas. Vamos a subir los impuestos para hacer muchos servicios sociales. Me parece bien. Política estratégica, lo podéis traer, enmiendas, tal. Eso no se ha traído. Y sin embargo, ahora decimos, oye, la entrada de los toros, yo quiero estar y decir cuánto cuesta la entrada de los toros. Hombre, vamos a ser serios, estamos en la oposición, si no estaríamos en el equipo de gobierno. Si la mayoría de los precios públicos ya están aprobados, la mayoría de los precios públicos ya están aprobados. Ahora lo que simplemente hay que hacer en algunas ocasiones, y serán muy pocas, serán las modificaciones, o sea que por operatividad no es una cuestión. Sí, es una cuestión. No, porque sí, pero hay que juntas de gobierno local son cada 15 días, pero hay ¿verdad? que explicar todo. Y puede haber extraordinarias. Y puede haber extraordinarias, solo que los miembros de la Junta de Gobierno, en este caso, no cobran ninguna dieta. Lo que no podemos hacer es convocar un pleno de 21 corporativos, de los cuales una gran mayoría de esos corporativos reciben una dieta por asistencia. ¿Cuánto es la dieta que cobras tú por asistir a un pleno? Pues yo cobro 300 euros por asistir a un pleno, igual que el resto de los concejales pues que no están liberados. Bien. Y el dinero ese lo dono a mi partido. Si yo no sé lo que hagas con el dinero, lo que sé es lo que pagan los valdepeñeros y las valdepeñeras. Y no podemos convocar un pleno de 21 corporativos, de los que 12 cobran cada uno 300 euros, para aprobar un precio público relativo a la ocupación de un kiosco, porque va a venir a un evento o a un espectáculo y se va a colocar en no sé qué sitio. Es que para aprobar una moción... Por eso se delegó para aprobar en su día en la Junta de Gobierno, por operatividad. Paco, ¿Por qué? Permíteme, Alberto, el ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, se distingue entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo? ¿Por qué el Ejecutivo, que en este caso es la Junta de Gobierno, por llamarlo de alguna manera, toma decisiones y legisla y no se va todo al Parlamento? Por una razón de operatividad. Porque hay capacidad legislativa y en este caso es una delegación que el Pleno realiza en una Junta de Gobierno, probablemente en aquella época basada en experiencias anteriores. Para aprobar un precio público no va a haber que hacer un pleno extraordinario. ¿Cómo lo vas a aprobar? No, si porque lo puedes aprobar en los plenos siguientes, al igual que se ha hecho en muchas otras mociones que llegan el 7 del mes, Alberto, y te esperas a aprobarlo al pleno siguiente porque así... Esto es de primero de política. El último precio público que se aprobó, que fue el de la subida de los precios públicos de la Escuela Municipal Infantil, fue el mismo día que el pleno, 30 minutos antes que el pleno. ¿Qué operatividad es esa entonces? No. Sí, claro que sí. O sea, tú no puedes aplicarle a un sujeto pasivo un precio público o un tributo si no está aprobado. Hombre, claro, pero por es que tanto, la mayoría de los precios públicos están ya aprobados. Cuando se aprobó, y lo que queréis hacer son las modificaciones. Si no te has leído la normativa... Hombre, claro que me la he leído, Paco. No me vengas ahora con que no me he leído la normativa y demás, porque el precio público de la escuela infantil entrará en vigor y se aplicará a partir del próximo curso. Claro, sí. Pues la mayoría de los precios públicos, cuando se necesita modificar o cambiar, ahora bien, lo que se va a imponer va a estar mucho más en el tiempo, ¿no? Vamos al meollo. Entonces, la operatividad que me estás contando no existe. Alberto, cuando me estás hablando del precio público de la escuela infantil, que era lo que introducía Julián, y de lo que estábamos comentando, o deberíamos haber comentado, en lugar de diluirnos y hablar de las familias, tú sabes perfectamente que allí hay 92 niños, entre niños y niñas, 92. No sabes, entiendo que habrás hecho esa gestión. Obviamente. ¿Has calculado cuánto estamos soportando en general todos los valdepeñeros y valdepeñeras, las unidades familiares, respecto del coste de ese servicio? ¿En cuánto estamos bonificando anualmente a cada usuario? Te lo digo yo. Mira, en 2.654,99 euros al año. Fíjate, ¿Sabes qué puede como yo soy del planteamiento de que la economía
en estos tipos de servicios no es algo, porque esto también se estuvo haciendo el año pasado, y hace 2 años, y hace 3 años, y se soportaba a espaldas del ayuntamiento, ¿Sabes en cuánto ¿verdad? nos vamos a quedar ahora? ¿Todavía? Y ahora... Alberto, y ahora, en 1.670 que vamos a todavía a bonificar a cada familia usuaria de la escuela infantil en curso anual, lo vamos a bonificar haciendo un esfuerzo el resto de Valdepeñeros en 1.670 euros. ¿Cuántas familias ganan menos de 3.000 euros la unidad familiar en total? La gran mayoría. Bueno, espérate. La gran mayoría. Espérate a que tengo yo los datos aquí. Inscripción. No, pero yo te digo, ¿te parece poco? Los datos que nos pasaron la tesorera. ¿Te parece poco que...? O sea, y en Alberto, estas cuotas... ¿te parece poco que el resto de valdepeñeros financien a los usuarios de la escuela Pero infantil? si es que no es una cuestión de financiación, es una cuestión de servicios públicos, Paco. Es como si yo mañana voy al hospital, me tienen que operar de la cadera y le pregunta a la persona, dice, ¿estás de acuerdo con que le hayan operado? Confundir un servicio esencial, claro que sí, y obligatorio con un servicio pero que puede ser importante, como Antonio decía bien, pero no es esencial. En este caso, ¿me vais a permitir? Os propuse que os cortaseis civilizadamente, pero por lo menos que podamos escuchar argumentos. Sí, me vais a permitir para poner un poco de paz aquí en la mesa. ¿Me lo vas a permitir, Julián? No, sí, no hay guerra. Mira, yo creo que aquí hay una expresión que a mí me encanta, que se la escuché alguna vez, que decía un torero, dice, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Si lo está diciendo el señor interventor, si es que, vamos a ver, lo vuelvo a repetir, sí, no, pero no vamos al pleno, vas al punto, y el señor interventor tiene una única exposición y en esa lo deja clarísimo. Entonces, si lo que busca Unidas por Valdepeñas, que me parece perfecto, como lo hace el Partido Popular o lo puede hacer Vox, es traer ideas estratégicas de hacia dónde tiene que ir la política global en el caso de los servicios públicos que se quiere, pues perfecto, negociarlo con el Partido Socialista, que está en el equipo de gobierno, negociarlo, hacéis un frente común y lo traéis, pero lo que no podéis hacer, aquí lo vuelvo a repetir, es saltarnos la ley. Y lo dijo perfectamente el interventor, es decir, los presupuestos tal como están ahora mismo, no hay superávit para el déficit que plantean este servicio. Punto. Hay que corregirlo, y eso lo dice un informe de los servicios técnicos. Entonces, como lo dice el informe de los servicios técnicos, lo que no puede ser, y además es imposible. Ahora, otra cosa, dices, vamos a entrar a diseñar el plan estratégico social del Ayuntamiento de Valdepeñas. Perfecto, hacer una coalición de equipo de gobierno con Unidas por Valdepeñas, y a partir de ahí entráis. Pero intentar, a través de forma subversiva, vamos a entrar con los precios públicos y de esta forma tiramos para un lado para otro, yo creo que es de verdad es una estrategia, es que se está intentando agarrarse el tema de los precios públicos cuando sabéis que lo están diciendo que no puede ser. Vamos a ver. Habría que modificar toda la estrategia fiscal, del ayuntamiento, toda la estrategia fiscal. Habrá que subir a lo mejor el IBI. Voy a decirte hay que modificar la estrategia fiscal. 2 minutos y vamos a publicidad. Alberto, hay que subir los impuestos. Alberto, si hay que subir los impuestos, 2 minutos y vamos a publicidad. No me puedo saltar ese límite. 2 minutos. Te voy a decir 2 cosas, Antonio. Lo primero, lo que dices de que los precios públicos no se podían aprobar en el Pleno, es decir, la moción del Partido Popular no se podía aprobar en el Pleno, no se puede aprobar porque vosotros, junto con el Partido Socialista, vos y el Partido Socialista, 13 votos en contra, no quisisteis que los precios públicos se debatan y se aprueben en el Pleno. Esa era vuestra moción. Esa era vuestra moción. Exacto. Y esa, efectivamente, estamos de acuerdo. Pero la del PP era ilegal. El papel era ilegal. Bueno, pero sería ilegal. O sea, la vuestra no estamos de acuerdo, pero se podía hacer, pero la del PP no se podía hacer. Votaste con el Partido Socialista. Eso uno. 2. Sí. El interventor está hablando de que no hay superávit en el presupuesto. Pero cuando habla de que hay un déficit, se refiere a que se puede sacar ese déficit o se puede utilizar algunas otras partidas para echarnos a las espaldas todo el precio de la escuela municipal infantil. Y eso lo dice el interventor, al igual que se ha estado haciendo durante estos últimos años. Eso es así. Subida de impuestos. Entonces, si ahora mismo el superávit que está hablando, que dice, no, si es que no hay superávit, y como no hay superávit no tendría que haber déficit. ¿Y por qué va a haber déficit entonces en la escuela municipal infantil? ¿Por qué va a haber déficit en muchos otros sitios del Ayuntamiento? Hay que abandonar, creo que se debe de abandonar en beneficio de la ciudad la política de la ocurrencia. Y hay que hacer política con ideas. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo lo sabe. Sobra gente que te diga cuál es el problema y falta gente que aporte soluciones. Entonces, aquí todo el mundo es consciente del problema, pero no hay nadie que aporte soluciones o genéricamente
no quiere aportarlas, o no las sabe, o no las conoce, o no es capaz de encontrarlas. Y eso es lo importante. O sea, lo importante es aportar las ideas para corregir una determinada situación. La situación es la que es, y hay que aportar ideas, no actuar en contra del interés general como en general, perdón por la redundancia, se suele actuar de determinada parte de la oposición, claramente. Muy pocos minutos para hacer un descanso. La tertulia, bueno, pues hasta el momento hay que decir que hemos acertado. Vamos a reiniciar en un breve instante publicitario y seguimos hablando de asuntos de interés local. Bien, pues muy brevemente, 20 minutos por delante todavía de tertulia. Por primera vez en esta tertulia de actualidad de Televaldepeñas hay representantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas y miembros de la oposición. En concreto, el portavoz del Grupo Socialista, Francisco Delgado Merlo, y los portavoces o concejales de Unidas por Valdepeñas, Alberto Parrilla y Antonio Sánchez, del Grupo Vox. Estamos hablando de la subida de tasas en la escuela municipal. Estamos hablando de quién debe decidir, qué órgano municipal debe decidir la fijación de los precios públicos. Y en esas estábamos cuando ya habíamos consumido gran parte de la primera parte de esta tertulia. Había otros asuntos en agenda, en guión. Vamos a ver si es posible abordarlos o no. Habíamos dejado la tertulia en el punto en que el portavoz socialista hablaba de ocurrencias, hablaba de aportar soluciones y no solo negativas. Y posiblemente el compañero Alberto Parrilla pues tenía algo que añadir a lo que decían los componentes tanto del Grupo Socialista como de Vox. Bueno, yo creo que afortunadamente el Ayuntamiento tiene unos técnicos que son especializados en los presupuestos municipales y en una partida, unos presupuestos de 37 millones como los que tenemos por delante en el año 2024, creo que se pueden sacar fácilmente 100.000 euros para no tener que subirle los precios públicos a 92 familias. Y esto me voy a remitir, si me permiten, a los precios públicos que hay en las escuelas municipales de pueblos de Castilla-La Mancha alrededor nuestro. Miguel Turra, por ejemplo, cuesta de 60 a 260 euros. Socuéllamos, 50 a 60 euros. Tomelloso, de 100 a 260 euros. Albacete, de 50 a 100 euros. Alcázar de San Juan, entre 100 y 300 euros. Ya en sí, la Escuela Municipal Infantil de Valdepeñas, antes de la subida de los precios públicos, ya era una de las escuelas municipales infantiles más caras de toda Castilla-La Mancha. Ahora con la subida se convierte claramente en la más cara y muchas de ellas va a hacer que muchos padres, como las encuestas de los padres que nos llegaron, en el que un 97,5% de las familias están explorando otras posibilidades, un 98,8% les parece una subida abusiva y solo un 10,1% expone que va a continuar en el servicio el próximo curso. Francisco. Sí, ese discurso es lo que justo criticaba antes del corte, ¿no?, para la publicidad. Ese discurso, Alberto, es el que no termino de entender, jamás. Y digo no termino de entender porque ahora haces alusión a no sé qué ciudades o pueblos cercanos en cuanto al coste del precio público de las escuelas infantiles que puedan tener en cada uno de ellos, sin conocer el contenido de los servicios, con lo cual es demagógico, porque estás hablando de un precio, pero no de qué contiene ese precio, te falta esa información, pero además estás hablando de una información descontextualizada, porque cuando hablamos de esto, la escuela cuesta 438.000 euros, la escuela infantil, en un presupuesto que tú acabas de decir de 36 millones. Es que hay muchísimos más servicios públicos que están incluidos dentro de los presupuestos. Y para comparar y decir si la escuela infantil de Valdepeñas es más cara o es más barata, no te tienes que ir al precio unitario, tienes que contextualizar con el presupuesto municipal de esa ciudad y la totalidad de los servicios públicos que financia, que soporta y con qué capacidad de financiación tiene. Porque si te vas uno a uno, puedes decir que el precio es más caro o es más barato en un sitio, pero primero, explícame el contenido del servicio, que no me lo has explicado como te he dicho antes. Y segundo, contextualiza la totalidad de ese presupuesto. No va así, Alberto, es que no puedes irte en esa línea, porque estamos hablando solo de una parte mínima importante, muy importante, y decía antes que la idea y la voluntad del equipo de gobierno es mantener la escuela infantil. Se ha mantenido en épocas haciendo esfuerzos ímprobos. Ese esfuerzo y esa escuela infantil que hoy tienes, a la última y con unos servicios muy avanzados, como antes decía, se la creó el Partido Socialista.
y la ha venido manteniendo el Partido Socialista y la quiere seguir manteniendo el Partido Socialista. No es lo que dice Jesús Martín en las reuniones, bueno, desde luego. Pues será lo que tú entiendes. Porque, no, hombre, claro, si eso lo dice no se trata de lo que uno dice. No se trata de lo que uno dice, se trata de cómo el otro lo entiende. La voluntad, y ahí está el Pleno, porque estamos refiriéndonos a él, yo creo que la voluntad es obvio. Si estamos en los presupuestos y la escuela infantil está en los presupuestos y hay una ordenanza que regula los precios públicos, es porque la actividad se va a mantener, porque si no, no haría falta la normativa. Y por cierto, y con esto voy a terminar ahora la intervención, creo que venimos de etapas, lo digo de forma honesta, venimos de etapas de muchísima irresponsabilidad política. Parece que el dinero de los ciudadanos, que se maneja desde la gestión pública, asumiendo competencias políticas, es de otros. Y nunca viene nadie a pedirnos responsabilidad. La ley de tasas y precios públicos, a la que aluden los informes técnicos que constan en los expedientes, establece claramente la condición que se impone a los gestores públicos respecto del alcance del coste de estos servicios. Y lo sabes. No lo comentas, pero lo sabes. Y sabes también que no se puede declarar esencial porque no tiene competencias jurídicamente un ayuntamiento, lo dije en el Pleno y te lo vuelvo a decir ahora, tráeme la normativa que diga que las tiene, para declarar esencial un servicio público. Es la ley de haciendas locales la que le impone los que son servicios obligatorios. Y luego un ayuntamiento puede decidir tener otros servicios públicos, pero no son obligatorios. Y eso de declarar un servicio esencial, leí en el Pleno literalmente lo que el Estado tiene declarado como servicios esenciales. Y desde luego las escuelas infantiles no lo son. Sí, nosotros estuvimos, digo todos los grupos de la oposición y el equipo de gobierno en una reunión de presupuestos, yo creo que hace, no me acuerdo ya, tengo muy mala memoria, no sé, 2 o 3 meses, y en esa reunión que estuvimos, ¿no? los portavoces de Hacienda, ya digo, toda la oposición, pues voy a decir lo que hizo Vox, ¿no? Pues nosotros hicimos un análisis de los presupuestos, por lo que no estábamos de acuerdo, del anteproyecto. Pido brevedad, por favor, porque queda escasos 14 minutos. Del anteproyecto que se presentaba, pues hicimos un análisis de por qué no estábamos de acuerdo de ese anteproyecto por la política fiscal, también entramos en concejalías y también en inversión, que en inversión era de lo poquito que estábamos de acuerdo. Luego se presentó y presentamos una memoria de anteproyecto. Y todo esto que estamos hablando, que estamos diciendo la oposición, en este caso está diciendo Alberto, fantástico. Yo no sé por qué ese día, que era precisamente donde se estaba tocando el total del anteproyecto de los presupuestos, donde está incluido esa viabilidad que me comentabas de, oye, 100.000 euros para la guardería. En ese momento había que decir, vamos a cogerlos de este programa y lo vamos a sacar y lo vamos a meter aquí porque vemos que como no se cumple la ley de haciendas locales, lo vamos a hacer que se cumpla, pero vamos a quitar este servicio o de este lado, se quita y se pone, ¿no? Porque sabéis que la economía es como una manta, que si tira de un lado se quita del otro. Pero en esa reunión yo no escuché nada a Unidas por Valdepeñas, pero ni al Partido Popular. Lo único que se escuchó fueron algunos temas de inversión que, por cierto, dijimos que nosotros lo apoyaríamos. Pero en el tema de la viabilidad de ciertos servicios que planteaba el anteproyecto, yo no escuché a Unidas por Valdepeñas hablar de ese tema. Y era el momento. ¿Qué pasa? ¿Que se llevó por un tema político, por oportunismo político? Porque en ese momento, ahora es cuando había que realmente ver el conjunto global y decir, vamos a quitar de aquí para ponerlo aquí. Pero no se hizo eso. Te voy a leer una de tus enmiendas que presentaste en una comisión informativa, en la que hablas de que hay que disminuir el gravamen del ICIO del 3,25% al 3%. Sí. Y dices, ¿qué es el ICIO, Alberto? El impuesto de obras. Sí, pero es que la gente lo tiene que saber. No nos vamos a meter ahora aquí en el jaleo. La gente no sabe lo que es el ICIO. Bueno, es el impuesto de obras, que le voy a leer lo que ponías. La compensación del gasto debido a la reducción de los ingresos proponemos que la realice el equipo de gobierno. Sí. ¿Qué trabajo es este? Pues te lo voy a explicar. ¿Este trabajo qué es? ¿Me permites que te lo explique? Espera. No, que me acabas de decir, déjame que me lo explique. Es que si no me dejas que lo explique... Lo digo porque es que este trabajo a mí no me parece muy serio. Y más aún después de lo que acabas de comentar. No, espera. Porque si me acabas de decir una cosa, tendré que explicarlo. Pero déjame que termine. Y ahora pues tendré que explicar eso para lo siguiente. ¿Me dejas un momento? Vale. A mí este trabajo no me parece tan serio como lo que tú acabas de exponer aquí. Nosotros, en el equipo de gobierno, porque que yo sepa, tú no estás dentro del equipo de gobierno. No. ¿No, verdad? No. ¿Vale? Por eso no entramos en las políticas operativas. El único que está pidiendo que se den enmiendas a los presupuestos
eres tú, en los plenos y en la rueda de prensa. A mí el equipo de gobierno, ¿sabe lo que me pidió? Me pidió propuestas y me pidió reuniones. Y yo le llevé propuestas a sus reuniones. En esas propuestas tuvimos una línea roja que era que no se toquen los precios públicos de la Escuela Municipal Infantil. En el momento en el que estamos negociando, el señor Francisco Delgado aquí a mi lado, yo, junto con otros compañeros de Unidas por Valdepeñas y del Partido Socialista, sale el señor Jesús Martín en una entrevista con este medio diciendo que se van a subir los precios públicos. Pues en ese momento, las negociaciones de los presupuestos, ¿en qué sirven? ¿En qué parte nos deja al equipo de Unidas por Valdepeñas y al equipo negociador del PSOE que estábamos en esos momentos llevando me gustaría aclarar eso. Pero hombre, va a ayudar, creo que va a ayudar. No, pero es que me gustaría, de verdad, me gustaría. Os voy a explicar por qué lo pusimos así. Cuando el equipo de gobierno nos reunió a toda la oposición y nos solicitó que propusiéramos un anteproyecto, porque lo que propusimos fue un anteproyecto. Nuestro grupo municipal entregó un documento de varias páginas, donde se hablaba de más de 10 bajadas de impuestos y tasas, todas correspondientes a la actividad económica, y donde además incidíamos en las concejalías donde había que reducir, en las concejalías y en los programas. Lo detallábamos. Pero el equipo de gobierno nos pidió una sola cosa. Nos dijo, mirad, os voy a pedir una sola cosa, y es que vamos a estudiar, igual que lo vuestro, vamos a estudiar el del resto de la oposición. Así que os pedimos, igual que no lo pidió a nosotros, supongo que lo pediría a vosotros, os pedimos de que no planteéis máximos, de que planteéis menos, en vez de 10 bajadas de impuestos, plantead menos, dentro de esas 10 coger unas poquitas, y luego además, que dentro del gasto no nos coaccionéis, porque si no vais a chocar, por ejemplo, con la política social de Unidas por Valdepeñas, y nos interesa que esté toda la oposición. Entonces le dijimos, vale, porque nosotros no queremos ser una barrera para que el resto de la oposición se oponga. Y entonces cuando nosotros presentamos la enmienda, es distinta la enmienda al anteproyecto, que si queréis lo presentamos, es un documento que llegó a la concejal de Hacienda y lo tiene en su poder, un documento de varias páginas. Y no por favor, que sí. queda Entonces, poco tiempo. Nosotros lo que hicimos fue precisamente por la petición del equipo de gobierno de englobar a toda la corporación, lo que nosotros hicimos fue, vale, vamos a levantar el pie del acelerador y en vez de decir dónde hay que recortar en los gastos y dónde hay que meter en los programas y las concejalías, porque nosotros nos metemos en las concejalías y los programas, vamos a dejarlo que sea el equipo de gobierno como política operativa, como ejecutor del presupuesto, el que decida dónde lo quita. Por una petición para englobar a toda la oposición, cuando toda la oposición, mientras que nosotros estamos intentando abrir la mano a que fuésemos todos, perdóname, de la mano, la oposición ya estaba anteponiendo decir, no queremos. Por eso tenemos esa coletilla de os dejamos para que nosotros no seamos un impedimento para ni que Partido Popular, ni el concejal no adscrito, ni Unidas por Valdepeñas digan que ha sido porque Vox se ha puesto terco y ha dicho por dónde hay que ir. Entonces, ¿vale? Planteamos los mínimos, que son 3 bajadas fiscales. Por eso tienes. Ahora, si queréis, os hacemos llegar el documento donde vienen las concejalías y los programas donde interveníamos. Bueno, yo al respecto de eso lo que quiero poner de manifiesto y destacar por las intervenciones que acaban de hacer los dos compañeros de corporación, pues es evidente que el equipo de gobierno ha tratado durante estos meses, desde el principio de año prácticamente, de consensuar el contenido de los presupuestos con la intervención y la participación en los mismos de todos los grupos de la oposición. Se cerró en banda y sigue cerrado y está en esa actitud hostil de enfrentamiento meridiano que a veces me sorprende que sea apoyado por Unidas por Valdepeñas, el Partido Popular, pero está en esa línea de enfrentamiento. Yo creo que arrastra el Partido Popular, el local, en Valdepeñas y Unidas Podemos, se lo digo a Alberto que está aquí presente, aunque se lo he dicho en privado también, creo que arrastran un trauma del periodo postelectoral donde en aquellas negociaciones se sentaron determinadas personas para tratar de gobernar el municipio sin ser la opción política más votada en este caso, que no legitima tanto, sino que es la representatividad, pero aquellas gestiones se hicieron, se hicieron públicas y se admitieron que eso fue así. Y ahora lo que venimos a decir, y yo he estado oyéndolo durante 8 años, las 2 legislaturas anteriores, siempre la oposición ha planteado, es que no hemos tenido tiempo desde que se convoca la comisión a poder hacer unas enmiendas, porque como solo hay 15 días o 10 días desde la comisión hasta el pleno, no nos da tiempo de elaborar. Bueno, pues hace un mes se celebró una comisión informativa sobre los presupuestos. Comisión informativa.
que el ciudadano, como solamente ve los plenos, que es lo que se retransmite, no tiene ni idea de qué consiste la comisión informativa. Pero la comisión informativa la convoca el equipo de gobierno con un orden del día y a esa comisión informativa los grupos de la oposición pueden plantear enmiendas al contenido de las comisiones informativas. La comisión informativa celebrada para los presupuestos de 2024, que ya se ha celebrado, una de ellas, el único grupo político que ha planteado formalmente enmiendas ha sido el Grupo Vox, y eso es objetivo y real. El resto se ha dedicado a hacer crítica verbalizando ideológicamente lo que le gustaría que pasara, pero ningún esfuerzo formal para aportar en serio algo por la vía, esa que habla mi compañero Alberto, de las mociones que le gusta que tienen que debatirse, pues la vía formal es la enmienda, y no se ha presentado ninguna enmienda. Pero la enmienda se compone con lo que quiero y cómo compenso lo que quiero. Es un doble trabajo. No se trata de aportar la idea, quiero que el servicio público este se mantenga a este coste, y de dónde equilibramos. Y eso no se ha hecho, Alberto. Unidas por Valdepeñas no ha aportado ningún documento equilibrado. Y efectivamente, mantuvimos las reuniones, por eso lo he dicho, por la participación y el interés del equipo de gobierno de que, como ha puntualizado Antonio, de que todos los grupos estuvieran dentro de los presupuestos, con su carga ideológica. El PP hizo lo que hizo, 5 minutos, pero rompimos esas reuniones, obviamente, porque hay un momento donde con vuestro criterio, que yo no estoy ni a favor ni en contra, es vuestro criterio, persistíais en mantener una situación de alegalidad con la escuela infantil y los precios públicos. Y el equipo de gobierno no está dispuesto a asumir esa situación de alegalidad. Bueno, dos cosas, señor Delgado. Lo primero, ¿quién es el grupo municipal que más enmiendas ha planteado en estos últimos años de legislatura a los presupuestos del equipo socialista que gobernaba en mayoría y que a todas las enmiendas nos habéis votado que no? Sabe perfectamente quién es. Sí. ¿Y quieres que te diga por qué se ha votado que no? Te lo recuerdo. Por déficits técnicos. Por déficit técnico. Porque viene la idea que es una ocurrencia y la ocurrencia no tiene de dónde se financia. Nosotros planteábamos, cuando ustedes estaban en el equipo de gobierno con mayoría absoluta, nosotros planteábamos estas reuniones, ustedes no querían, nosotros mandábamos además nuestras intenciones para desbloquear, bueno, no desbloquear porque ya con sus 11 votos eran más que suficientes, pero sí para apoyar los presupuestos y no incluían ni una sola propuesta que nosotros hacíamos en esos presupuestos, aunque luego en modificaciones presupuestarias algunas ya cogían, y en este golpe, en este año en que sí que necesitan un voto a favor para que salgan los presupuestos, la opción que ustedes han promovido, ustedes, el equipo de gobierno han promovido, han sido reuniones con todos los grupos de oposición. Reuniones con todos los grupos de oposición. Nosotros no hemos planteado, nosotros no hemos planteado ninguna enmienda en esa comisión informativa. No me parece mal, Paco, claro que no me parece mal, pero nosotros no hemos planteado ninguna enmienda en esta primera comisión informativa, principalmente porque nosotros, en estas reuniones informales que estábamos teniendo, tuvimos que levantarnos de la mesa en el momento en el que la primera línea roja, que ya dijimos que tenemos 3 líneas rojas, que tampoco es tanto, pero si ya nos dicen que no a esto, si nos dicen que no, pues que pintamos nosotros en los presupuestos. Cuando son unos presupuestos... ¿Pero lo de la línea roja es solo cosa tuya o tiene cualquier otro grupo político, incluido el equipo de gobierno, capacidad para establecer sus propias líneas rojas? Por supuesto, por supuesto. Pues tú tendrás tus líneas rojas... Nacidas desde la responsabilidad de gobernar. Hombre, vamos, me imagino, no, te lo pero yo también tengo responsabilidad para con los votantes que nos han puesto ahí. Sí. 3 minutos que no sé si los quieren aprovechar. Está bien que hablemos del tema de las reuniones particulares, pero a mí me gusta hablar de las que estábamos todo el mundo, porque así, si uno dice algo que no es correcto, pues el resto... Yo estuve en particulares que afectan a toda la población. Cuando reuniones de los portavoces de Hacienda, ¿no? Entonces, en las reuniones que he estado de portavoces de Hacienda, nadie planteaba nada. Es que lo vuelvo a decir, no sé, si está bien que planteemos, por cierto. Alberto, dices, en la primera comisión informativa. No, es la única comisión informativa. Es más, si hay un grupo que quería presentar una enmienda a la totalidad, que no está aquí, la tenía que haber presentado ya. No, ¿verdad?
porque se puede presentar cuando se haya puesto en el Pleno. En el Pleno se pueden presentar enmiendas a los Yo presupuestos. hablaría con el señor, llevas cuatro yo años hablaría de con el señor legislatura secretario, anterior, porque para llevas presentar, 4 años de para legislatura anterior y has visto los plenos de presupuesto como Izquierda Unida en 2019 a 2023 ha estado presentando enmiendas en ese Pleno. Vamos a hablar con ¿Es verdad o mentira? Tengo que recordar, si tú lo haces de esa manera y la enmienda carece o no va acompañada de los informes técnicos que justifiquen el soporte legal de la enmienda es por sí nula. Claro. No es así. Claro, Es no se puede aprobar en pleno Es algo así. que no lleva los Es informes así. prescriptivos. Entonces, así. como tienes que llevar unos informes prescriptivos y vienen de los oficios técnicos, es necesario hacerlo en la comisión, cuando viene con el informe del intervento, con el secretario, con todo. Entonces, por eso dices, yo presento una enmienda a la totalidad el último día. Dices, bueno, ¿y qué informe te lo apoya? No, ninguno, es lo que me apetece. Bueno, pues vale, pues es un panfleto dentro del... Pero no tiene un valor jurídico real para contrarrestar. Por eso digo que el momento de presentar las cosas es la comisión del momento. Sabes que también hay enmiendas parciales, ¿verdad? Que no solo son enmiendas a la totalidad. Lo mismo, Las que han presentado hemos presentado nosotros son enmiendas parciales. Sí, sí. Pues hay que presentarlas con informes jurídicos. Y tú Y en el present- momento y y en tú- la comisión, y no tú- sé, si yo las presento, imagina que presentamos esas enmiendas el día de los presupuestos, no se pueden aceptar, aunque quisiera el equipo de gobierno, sería legal, no pueden aceptarlas. Claro que se puede aceptar. Porque entonces modifica el informe de intervención que ya viene, vamos a ver, el informe de intervención Pero que apoya los presupuestos que Antonio, traen. Eso no, es imposible, es ilegal, bueno, es posible, pero es ilegal. Bien. Yo apelo a la generosidad para con esta televisión de los 3 invitados. Ha sido una tertulia de 10, una tertulia muy enriquecedora. Nuestro propósito es que este tipo de debates puedan sucederse al menos una vez al mes con miembros de los grupos de la oposición y del equipo de gobierno. Lo dejo en manos de los 4 grupos, de los 5 grupos municipales actuales que se irán rotando, que se vaya reproduciendo esta misma tertulia y que los telespectadores, los valdepeñeros, la gente de la comarca, pueda valorar el trabajo de quienes nos representan. Les emplazamos a dentro de 7 días, saludamos y agradecemos la presencia de Francisco Delgado Merlo, portavoz del Grupo Socialista, equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas. Francisco, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros un placer. Antonio Sánchez, de Vox, lo mismo. La tertulia está abierta a tu portavoz, a ti, a vuestra compañera Pilar y Alberto Parrilla. Bueno, pues estás en tu casa, así que entiendo que seguiremos contando con vuestra presencia en este programa. Muchas gracias, Julián. Así que, así las cosas. Hasta dentro de 7 días, un fortísimo abrazo.